Saludos mis estimados, esta es nuestra primera clase con Emblock. Al final de esta serie usted habrá logrado realizar el juego del Pong que se aprecia al inicio del video. En la descripción de este puede encontrar los links a los recursos necesarios para completar este proyecto y sacar el máximo provecho. En esta oportunidad aprenderá lo siguiente: la protoboard, Arduino Uno, R3, Reto 1, Introducción a Emblock y su IDE o entorno de desarrollo integrado. También verás los modos de ejecución y conexión con el microcontrolador, así como tu primer desarrollo de aplicación Hola Mundo. Reto 2. Finalmente armarás un circuito de 5 LEDs en la protoboard que integrarás en el juego del Pong que aprenderás a desarrollar al final de esta serie. Iniciemos. Empecemos con la protoboard. Es una placa de pruebas o placa de inserción, en inglés protoboard o breadboard. Es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de producción comercial o caseros, si se trata de bricolajes o hobbyistas. Algunos protoboard vienen con dos líneas o rieles de color rojo y azul. Son colores sugeridos para manejar el riel positivo y el riel negativo o GND respectivamente. El protoboard, tal como lo puedes ver, tiene una zona central dividida en dos partes. Estas partes están eléctricamente aisladas y para que puedas conectarlas es necesario que entre ellas exista un conductor o un jumper, es decir, un pequeño cable. En estas dos zonas centrales los puntos se unen eléctricamente de forma vertical, de tal manera que al energizar en uno de los puntos de la corriente fluirá hacia los puntos de abajo o hacia arriba. Los puntos a los lados seguirán aislados eléctricamente de los que acabas de energizar. En la parte superior e inferior del protoboard encontramos dos filas bien definidas, con una división central. Esto indica que la zona izquierda y derecha están aisladas eléctricamente. Por lo tanto, para unirlas hay que poner un conductor pequeño entre las dos filas contiguas. De esta forma, las dos filas superiores serían como un solo cable respectivamente. Algunas protoboard vienen marcadas en esta zona con signos positivos y negativos para facilidad visual. En otras protoboard no viene esta distinción, como es el caso de esta que les estoy mostrando. Sin importar si viene o no con las marcas de positivo o negativo, siempre puedo unir las filas de arriba con las de abajo, con colores que por convención se han establecido para identificar el positivo y el negativo. En este caso hemos usado un rojo para el positivo y el negro para el negativo. Cabe notar que no todas las veces los fabricantes respetan esta convención y mucho menos los técnicos, pero en lo que respecta a nosotros estaremos en lo posible de mantener esta convención, ya que nos será más fácil identificar las conexiones que hagamos cuando se usen otros colores, se hará la anotación respectiva. Antes de iniciar cualquier proyecto con Arduino es necesario que conozcamos el microcontrolador. Este microchip que está aquí, este circuito integrado, es el microcontrolador Atmega 328P. Es el que recibirá toda la programación que hagamos en el IDE o en el entorno de programación de Arduino. Pero también es necesario que conozcamos sus partes. Entonces, esta es, como les dije, la parte del microcontrolador Atmega 328P. Esta placa tiene un puerto USB que será conectado al computador mediante cable serial USB, como lo vemos aquí. Cuando él se conecta, este pin parpadea y nos da este pin de acá la indicación de que está encendido. Entonces vamos a desconectarlo. Este conector jack que está acá es para alimentación independiente del computador. Entonces hay proyectos en los cuales nosotros no tendremos el computador al lado, sino que pondríamos a funcionar el proyecto simplemente con baterías. Entonces sería esta la manera correcta
de conectarlo, y el programa que esté copiado acá en el microcontrolador se encargaría de ejecutar sus funciones y lo que hayamos determinado que haga. Las partes de esta placa son las siguientes. Tenemos esta zona de acá que está numerada desde el 0 hasta el 13. Todos estos pines son digitales. Encontramos que algunos de ellos tienen una marca especial, por ejemplo el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. Tienen una tilde al principio como la letra ñ, tienen la tilde de la letra ñ. Eso indica que son pines que se utilizan para generar PWM. Este tema del PWM lo veremos más adelante. Por el momento simplemente tengamos claro de que desde el 0 hasta el 13 son pines digitales. Quiere decir de que van a generar valores de 0 o 5 voltios. 0 o 5 voltios. Entonces, donde 0 voltios equivale a un 0 lógico y 5 voltios equivale a un 1 lógico. Por eso se habla de pines digitales. Más adelante, en la medida en que vayamos practicando, iremos viendo algunas otras características de estos pines. Entonces tendremos desde el pin 0 hasta el pin número 13, y este que sigue al pin número 13 es el GND o tierra o el negativo. Estos dos pines que tenemos al principio, el RX y el TX, los utiliza el sistema cuando conectamos el USB. La comunicación del cable se realiza a través de estos dos pines de manera interna, así que mientras estemos cargando un programa no podemos utilizar estos dos pines porque son utilizados por el cable serial. Una vez que quitemos el cable y por ejemplo conectemos una alimentación independiente, entonces sí podemos hacer uso de estos dos pines común y corriente como si fuesen cualquiera de los demás pines digitales. Eso para tener en cuenta en cuanto a su uso. En esta otra sección encontramos 6 pines analógicos, van desde el A0 al A5. Esa es la numeración de ellos. Estos pines que tenemos acá, este primer pin de esta sección, ahí dice BIN. BIN quiere decir de que se le puede inyectar voltaje a esta plaquita a través de este pin, de esta entrada. El voltaje que recibe no puede ser más allá de 5 voltios. Entonces no podemos tratar de alimentar esta plaquita con más de 5 voltios porque la dañamos, la podemos deteriorar seriamente. Luego sigue un pin que dice GND y a continuación otro que dice GND, o sea son pines de tierra. Entonces esta placa tiene en total 3 pines de tierra. Si en nuestro proyecto necesitásemos más de 3 pines de tierra que correspondan a tierra, podemos utilizar una protoboard como ya lo vimos anteriormente, o podemos manejar un circuito casero que permita alojar allí de manera más compacta y más condensada todas las tierras del proyecto que estemos haciendo. A continuación de estos dos GND o tierra o negativo viene otro pin que es el número 4, contando de aquí para acá, que dice 5V, 5 voltios. Ahí se aprecia que dice 5 voltios. Entonces por allí siempre van a salir 5 voltios. Cuando hagamos esta operación, siempre por ese pin número 4 van a salir 5 voltios. 5 voltios siempre van a salir por allí. Lo mismo ocurre con el pin que está al ladito que dice 3.3 voltios. Siempre van a salir por allí 3.3 voltios. Así que tenemos dos salidas de voltaje. Una entrada de voltaje que es de 5 voltios. Esta es de 5 voltios salida y esta es de 3.3 voltios de salida. Algunos dispositivos o actuadores trabajan con 3.3 voltios. Es el caso de los servomotores. Podemos conectarlo perfectamente aquí en 3.3 o en 5 voltios. Este sería el voltaje de operación de estos dispositivos.
Los demás elementos para nuestro funcionamiento pues no amerita mayor explicación, simplemente decir que este es el reloj que controla la frecuencia a la que funciona el microcontrolador. Algunos otros LED que veremos más adelante, como el LED este de aquí, que es el LED número 13, el LED que corresponde al pin número 13, que cuando corremos el primer programa que se llama Hola Mundo, que lo vamos a ver, entonces este pin se enciende. Así que esto es lo básico que necesitamos para poder trabajar con esta placa microcontroladora. Repito, todos estos de acá son pines digitales, van desde el 0 hasta el 13. El 14 es el pin GND. Tengo 3 pines GND, este que está aquí y estos 2 que corresponden acá. El primerito de este lado es para inyectar voltaje de 5 voltios. Puedo sacar 5 voltios por el pin número 4 de acá y 3.3 voltios por el pin que viene de este lado. Y 3.3 voltios por el pin que está al ladito. Estos son pines analógicos para trabajar con señales analógicas, las cuales estaremos mirando en próximos ejercicios. Entonces, esto es lo primero que necesitamos saber para poder trabajar nuestros diferentes proyectos, y es necesario que el estudiante lo tenga muy en cuenta, porque de lo contrario no podrá desarrollar los proyectos como se espera. Entonces, recomiendo altamente que se vaya teniendo en cuenta esta información y no se nos olvide. No se le puede proporcionar más de 5 voltios a la placa porque la vamos a dañar, ni por aquí, por esta parte, ni por acá, a menos que tengamos un circuito que convierta los 9 voltios a 5 voltios. En este caso, cuando nosotros conectamos esta batería de 9 voltios por esta parte, hay un regulador que es este señor que está aquí. Este regulador convierte la corriente que entra a 5 voltios. Así que de tal manera que toda la circuitería interna está gozando de 5 voltios y los 9 que están a la entrada no van a afectar ningún momento el rendimiento ni la supervivencia de los diferentes dispositivos. Tenemos un botoncito de este lado que es el botón reset. Este botón sirve para resetear el programa que está en ejecución. Puede que el programa algunas veces está haciendo algo y nos quede paralizado algo en el sistema, entonces es necesario presionar este botón y se reinicia completamente. Entonces esto es todo lo que hay que saber por el momento sobre esta placa. Además, no está de más decirle que hay que cuidarla, que hay que protegerla. Por eso esta está protegida, porque de caerse pues la estructura es capaz de soportar el golpe. Pero si la dejamos caer así tal cual como está, seguramente se nos va a dañar, se nos va a estallar y ahí tenemos pérdida. Reto 1. Investigar y consignar en el cuaderno lo siguiente: ¿qué es en-block y para qué sirve? ¿Qué es Arduino y para qué sirve? ¿Qué es un diodo LED? ¿Qué es la protoboard? ¿Qué es el Atmega 328P?